Hola Dani, Hola, dejo de grabar, ¿te parece? ¿Cómo? Sí, no grabes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por venir al cuarto encuentro del webinar sobre Max Weber, a 100 años de su fallecimiento. Como hemos dicho en otras oportunidades, la idea era generar un espacio dentro de la disciplina de la sociología jurídica para conversar sobre uno de los autores digamos, que más referencia hacemos muchas veces en el dictado de nuestras materias, utilizando digamos, su marco teórico, los conceptos, sus ideas, trayéndolas al 2020 y en el marco de un 2020 que además ha empezado y nos mantiene a más de 6 meses de la pandemia. Hoy vamos a tener el gusto enorme de conversar este cuarto encuentro con el doctor Enrique del Percio. Enrique es doctor en filosofía jurídica, es abogado, especialista en sociología de las instituciones, ha dirigido el doctorado en filosofía de la Universidad de El Salvador, coordinó el doctorado en política y gestión de educación superior en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, codirigió el programa internacional de estudios sobre democracia, sociedad y nuevas economías de la UBA, así que un gusto poder charlar con él esta tarde para traer estos conceptos de Max Weber a la actualidad. Es miembro fundador de la SASJU, de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, y es actualmente integrante de la comisión directiva. También es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Teoría del Hábitat, y Enrique se ha desempeñado como profesor de epistemología en la maestría de Historia de Arquitectura, en la maestría de Integración Internacional de la Universidad Nacional de Rosario, en Sociología de la Dominación en la Facultad de Derecho de UBA y en Políticas Educativas de la UNTREF. Dicta habitualmente cursos de posgrado en prestigiosas universidades de América y Europa y ha sido investigador invitado en la Universidad de Londres y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati en el País Vasco. Actualmente ha sido designado como rector de la Universidad de San Isidro, que es, junto con la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y la SASJU, coorganizador de esta actividad. Así que bueno, le pasamos la palabra a Enrique. Un gusto de nuevo. Muchísimas gracias, querida Daniela. Qué lindo verlas y verlos, aunque sea por aquí a la distancia, ya que en este septiembre no nos podemos estar encontrando en Rosario como habíamos pensado en el Congreso, pero bueno, nos vemos por acá. Y hoy es 11 de septiembre, además. Es el Día del Maestro en Argentina, les cuento para los amigos y amigas de otros lugares. Y para muchas y muchos de nosotros, el 11 de septiembre era el día que llamábamos a nuestro maestro Agulla para saludarlo por teléfono. Particularmente me estaba acordando esta mañana, vieron que toda la gente de nuestra generación recuerda qué estaba haciendo el 11 de septiembre del 2001. Bueno, yo justamente cuando lo llamé a Agulla, ahí me dicen, ¿no está viendo la televisión? Yo estaba en una oficina sin televisión y siempre me acuerdo de aquel saludo especial. El viejo Agulla fue precisamente quien nos introdujo a muchos de los que estamos acá en el estudio de la obra de Weber. Y él insistía en que a Weber había que leerlo como si estuviera tomando una cerveza con Marx. Esto para nosotros, por una cuestión generacional, habíamos entrado en la política prácticamente sobre el final de la Guerra Fría o después de la Guerra Fría, entonces nos parecía casi una obviedad. Me di cuenta que no era tan obvio un día que, dirigiendo una tesis de una colega brasileña que había venido aquí a la Argentina a hacer su doctorado en sociales, ella hace un trabajo para una de las materias donde justamente pone a dialogar a Marx con Weber. Y yo vi el trabajo antes de que ella lo entregue y no me parecía malo. Por ahí no era para un 10, pero para un 8 seguro que estaba. El profe
le tacha la tapa, pero en un rojo fuerte, y le pone o Marx o Weber. Y al final le había escrito: no se puede al mismo tiempo hablar del padre de la emancipación y no sé qué, y del legitimador del capitalismo, se ríe. Entonces yo voy a ver a un amigo que estaba en ese momento en la comisión de doctorado de sociales de la UBA, y le comento, digo: pero ¿cómo puede ser que esta persona? Y me dice: Enrique, es el último dinosaurio viviente que tenemos, hay que cuidarlo como sea. Y ahí me di cuenta de que no había sido gratuito para Agulla haber puesto a dialogar a Marx con Weber. Muchas veces nos contaba justamente cómo esto le había valido, del lado del marxismo, condenas muy fuertes por capitalistas. Y del otro lado, seguramente muchas de ustedes recordarán cuando el inicio de la dictadura, en abril del 76, lo convoca el interventor en la Universidad de Córdoba, y le dice: usted es un peligroso marxista. Y Agulla dice: ¿cómo que soy marxista? Si miren todas mis obras, mis textos, hablo de Marx, pero criticándolo, por eso le digo que es peligroso, porque no se nota. Bueno, hoy podemos reír de esto. En aquel momento, Agulla, que perdió a su hermano con la dictadura, se dio cuenta que tenía que irse. Quería comenzar entonces este homenaje a Weber, homenajeando también a nuestro querido maestro Juan Carlos Agulla, y empezar entonces poniendo en diálogo a Marx con Weber. Un diálogo donde, imaginaba Agulla, Weber le diría a Marx: mire, don Carlos, gracias a usted hemos advertido que no es la política la que explica todo. Muchas veces la economía nos sirve para entender mejor grandes procesos que antes atribuíamos a la política. La Revolución Francesa no la vamos a estudiar como la lucha por la libertad, sino como la emergencia de la burguesía, en fin, una serie de cosas que... Pero, vea, don Carlos, yo advierto que en algunos casos no es ni la política ni la economía, sino que es la cultura la que mejor nos puede explicar algún proceso, entendiendo que la cultura siempre se encuentra, no quiero usar la palabra sobredeterminada porque no sería digna para Weber, pero siempre se encuentra tremendamente influenciada por la religión. Weber podría haber dicho: dime qué culto tenías y te diré qué cultura tienes. Y entonces le explicaría el caso del calvinismo y de su influencia sobre el capitalismo. Y muy posiblemente Marx le diría: mire, don Weber, realmente le agradezco mucho por lo que usted me está enseñando. Y amplía el horizonte de significación mía. Es decir, entender que la base material y la base ideal de los procesos sociales hay que estudiarlas como si fueran dos piernas que hacen o avanzar o retroceder o caerse. No hay un hacia dónde de la historia, pero sí hay un transcurrir, un andar. Entonces, en este sentido es que a mí, después vamos a volver a meternos en esto, pero ya señalo una cosa. Estábamos hablando de la importancia del calvinismo, y de hecho el título, que no es exactamente el título de esta conferencia, el título que yo le pasé a Daniela, pero es el que después apareció, y como sé que en la Universidad de La Pampa es muy difícil cambiar un flyer, dijimos, bueno, que quede ese título, que quedó descolonizando a Franklin y a Calvino. Y en realidad la idea era descolonizando a Weber sin Franklin y Calvino, porque justamente la idea, bueno, de eso vamos a hablar, pero no importa, no es grave la confusión del título. Recordarán ustedes que para Weber el calvinismo es precisamente lo que permite explicar el paso de una ética nobiliaria donde el trabajo era mal visto, donde incluso la riqueza era mal vista, donde el préstamo de interés era pecado, etc., permite explicar básicamente más Calvino que Lutero. Ya con Lutero hay una reivindicación del trabajo, recordarán
toda la importancia que Weber asigna al hecho de que cuando Lutero traduce la Biblia, particularmente en la carta de San Pablo a los Romanos, cuando tiene que traducir la palabra vocación, kletos en griego, en lugar de traducirla por vocatio, como había hecho San Jerónimo, vocación, él la traduce por, podría usar alguna palabra alemana o incluso latinizar, sin embargo usa la palabra Beruf, tan cara a toda la sociología weberiana, ¿no? Beruf es al mismo tiempo vocación y es al mismo tiempo también profesión. Tiene que ver con la idea de llamado, ¿no? Porque a vos sos llamado, abogado, sos llamado. ¿Qué sos vos? Soy abogado, soy profesor, soy, ¿no? Esta idea de llamado, de cómo te llaman, cómo te llamás, la idea de vocación está muy fuerte ahí. Bien. Pero, si bien esto es muy importante, va a señalar Weber que lo más importante es el tema de la predestinación. Mientras que para el católico, si comete algún pecado, va, se confiesa, y si el cura lo perdona, es Dios que lo perdona y ya se siente bien. En cambio, al sacar el sacramento de la confesión, los protestantes empiezan a decir, ¿y ahora cómo sé yo si me salvo o no me salvo? Y entonces ahí Calvino va a decir, mira, como Dios conoce el futuro, conoce todo, ya de alguna manera el futuro ya es. Vos, entonces él ya sabe si vos te vas a salvar o no salvar, con lo cual ya estás predestinado. Ahora, vos no lo podés saber nunca con certeza, pero sí Dios te puede dar algunos elementos para que vos lo vayas sabiendo. Entonces, por ejemplo, si vos tenés éxito económico, si vos ahorrás, si vos trabajás, es decir, si no cometés esos pecados y Dios te premia con el éxito económico, entonces vos ahí podés saber que te vas a salvar. Hasta ahí Calvino. Pero a mí lo que me llamaba la atención poderosamente de la obra de Weber, no solamente del espíritu, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, sino de muy buena parte de su obra, es la importancia que Weber le va a dar a Franklin, a Benjamin Franklin, mucho más que a Calvino. Y esto llama la atención porque si bien Franklin era hijo de un pastor calvinista, Franklin no era calvinista. Entonces, mi duda era cómo es posible que Weber asiente el fundamento de la ética calvinista en un tipo que no era calvinista. Es cierto que la ética de Franklin indudablemente está tremendamente influenciada por el calvinismo por vía de sus padres. Su padre mismo era pastor calvinista. Pero no parece de buena técnica emplear como fundamento de tu obra de tu hipótesis a alguien que no corresponde exactamente a la hipótesis que estás planteando. Hace unos años atrás, almorzando con José Luis Villacañas, que es un querido amigo y reconocido estudioso de Weber, que hace poco publicó un libro excelente, les recomiendo, por lo menos vean la presentación que está en YouTube, que le hicieron Jorge Alemán y otros amigos al libro de José Luis Villacañas sobre el neoliberalismo como teología. Es muy, muy interesante el libro y la presentación. Entonces, en aquel momento, yo le planteo esta duda a José Luis y él me dice, lo que pasa es que en realidad a Weber no le interesaba tanto estudiar el calvinismo en sí mismo, ni los orígenes del capitalismo como tal. El interés de Weber era un interés eminentemente político. Todos sabemos que a Weber le dolía a Alemania. Recordemos las discusiones de él con su padre, bueno, su propia depresión y demás cuando expulsa a su padre de la casa, broncas que venían por el tema político. No vamos aquí a hablar de la biografía de Weber, pero digamos, es algo que todos más o menos los que nos interesa la obra de Weber, esto lo conocemos bien. A Weber le dolía a Alemania. Y la obra de Weber, por más que alguno o alguna pueda pensar que es incoherente, que una persona que se esforzaba tanto por conseguir la objetividad, por valorar la neutralidad científica, sin embargo, su propia obra estuviera atravesada por sus intereses políticos. Bueno, a mí eso no me molesta, al contrario, me lo hace humano a Weber. Y vamos a ver por qué digo esto. Entonces me explica Villacañas que
Weber en realidad estaba interesado por el problema político alemán, y Weber advertía el gran drama que se cernía sobre toda la Mitteleuropa en esos años, sobre todo a partir de las dificultades que encontraba para una modernización no autoritaria. Recordemos que Weber, el padre de Weber, había apoyado fuertemente a Bismarck. Y esto a Weber le generaba una gran desconfianza, ¿no? Esta idea de que tiene que ser un gobierno autoritario. Y él encontraba la salida a esto en una alianza de Alemania con Inglaterra y con Estados Unidos. Le interesaba el modelo de capitalismo anglosajón. Él veía que en esa diagonal hacia un capitalismo de índole democrático, como él veía en ese momento a Estados Unidos y demás, podía ser una salida. Y entonces lo que él busca es el hilo conductor que plantee un vínculo cultural entre Alemania y Estados Unidos. Y lo encuentra precisamente en Franklin. Cuando Daniela me invita a dar esta charla, y este era un tema que yo hace tiempo tenía ganas de desarrollarlo, digo, bueno, genial, me obligo a mí mismo a ponerme a trabajar esto. Y le escribo a José Luis Villacañas diciéndole, ¿dónde tenés esto escrito, desarrollado? Y José Luis me dice, en ningún lado. Fue una intuición, tengo el mail, dice, fue una intuición que tengo desde hace tiempo y que algún día quiero desarrollar. Así que bueno, Daniela, algún día José Luis la desarrollará y yo entonces les contaré los estudios y las investigaciones de José Luis. Pero lo cierto, y lo que es interesante para nosotros hoy, en esta etapa del siglo XXI y desde América Latina, es que tanto Franklin como Calvino también han influido tremendamente sobre las propias concepciones éticas de Weber. Su madre pietista ha tenido una influencia tremenda sobre Weber, que lo ha llevado a un montón de cosas. Más adelante vamos a ver que lo lleva, por ejemplo, a pensar que si uno no está dispuesto a pactar con el diablo, no se puede dedicar a la política, ¿no? Esta visión aprensiva con respecto a la política tan propia del calvinismo. Pero lo que ahora quiero ver es un momento previo. Y es que, como decíamos recién, tanto Calvino como Franklin lo que nos plantean es una religión no propiamente de prosperidad como los calvinismos, como los neocalvinismos actuales, ¿no? que le dan sustento, por ejemplo, a Bolsonaro, etc., sino aquel calvinismo, el de Weber, que hablaba precisamente de una lógica de, bueno, una work ethic donde es muy importante el ser alguien en la vida. No nos olvidemos que para la filosofía europea es una filosofía, la filosofía étnica blanca, es una filosofía étnica muy rara, a diferencia de filosofías universales como la filosofía latinoamericana, la filosofía bantú, esta filosofía étnica restringida tiene la particularidad de que para ellos hay un verbo fundante que no existe en otras lenguas que no sean las de origen indoeuropeo, que es el verbo ser. Por eso para ellos es tan importante, entre otras cosas, ser alguien en la vida. No existe en el hebreo, no existe en guaraní, no existe en quechua, no existe en japonés el verbo ser. Para todos los otros pueblos las cosas no son, sino que están siendo. Hay algo si Heidegger hubiera, en vez de ser europeo, hubiera sido africano, latinoamericano, cualquier otra cosa, lo más probable es que hubiera escrito un libro que se llamara Estar y Espacio en vez de Ser y Tiempo. O estar siendo en el espacio, ¿no? Pero esta es otra cosa rara que tienen ellos. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque entonces esto lo pone a Weber en un lugar donde a Weber lo que le va a preocupar muchísimo, como en general a toda esta filosofía europea, es la acción social, la acción humana, la acción, el actor, y no la pasión. La última gran obra de Scannone, uno de los fundadores de la filosofía latinoamericana, se llamó justamente Discernimiento filosófico de la acción y pasión históricas, el padecer. La importancia no solo del que hace, sino del que padece.
¿Viste esa tía que todos tenemos que es capaz de decirle a su hijo y vos temblás, le dice, nene, tenés que estudiar porque tenés que ser alguien en la vida? Y vos decís, para puta madre, mi abuela Zulema no terminó la primaria y mirá si no fue alguien en la vida de la familia, del barrio. Y lo peor para mi tía Eduviges es dejarte estar, ¿no? No te dejes estar. Bueno, Weber es parte claramente de esta concepción. Weber no puede entender eso otro. Por eso es que Weber no puede pensar desde la víctima. Ahora vamos a ver la importancia de pensar desde la víctima como propio de la filosofía latinoamericana. Les voy a escribir acá el nombre de uno de los primeros. Ahí lo tienen. Guamán, me salió Gamán, es Guamán, perdón. Se lo mandé a Guadalupe. Le escribo a todos. Guamán Poma de Ayala, uno de los primeros filósofos latinoamericanos, justamente su obra se basa en la crítica que le hace a la invasión española a partir de la víctima. Y realmente vemos cómo la descripción que hace gente como Guamán Poma, gente como Bartolomé de las Casas, es una descripción mucho más acertada que la descripción que va a hacerse desde Europa en esa misma época. Cuando digo desde Europa estoy pensándolo no como lugar geográfico, sino como lugar mental. No importa que Bartolomé de las Casas esté discutiendo con Ginés de Sepúlveda en Valladolid. El locus mental, el locus de enunciación, el lugar desde donde se habla, o es un lugar particular y chico, conquistador, como es Europa, o es un lugar universal, como es América Latina. Como Weber piensa desde Europa y piensa desde esta lógica, Weber es capaz de explicar los orígenes del capitalismo sin hacer referencia, por ejemplo, al lugar de la mujer. ¿Cómo explicás el capitalismo si no explicás que la mujer ha sido domesticada? Domesticada es domus, casa, metida dentro de la casa. Esa mujer medieval que se juntaba con las otras mujeres para lavar la ropa, para cocinar, para qué sé yo, y que cuando algún varón la maltrataban iban entre todas y le decían, bueno, todo lo que, entre otros, Silvia Federici describe esto bastante bien, ¿no? Pero durante la Edad Media podíamos encontrar líderes, mujeres, sin haber ido al colegio, como podía ser una Juana de Arco, una Catalina de Siena, estas mujeres que se enfrentaban a reyes, a papas. Después del siglo XVI esto desaparece, porque la mujer tiene que quedarse adentro de la casa, ¿no? Salvo que sea una reina o alguien de la alta burguesía, desaparece este tipo de liderazgos. Esto Weber no lo percibe, no percibe el lugar fundamental para entender el capitalismo que está dado por la reproducción que la mujer genera de todo esto. Weber no percibe tampoco a América Latina. ¿Cómo explicás el capitalismo sin el oro, sin la plata, sin... es cierto que el té y el café no son originarios de acá, pero sin el té y el café que se producen en grandes cantidades aquí y que te cambian los hábitos allá, sin el algodón, sin la papa, sin la papa disecada que permite campañas de invierno, por ejemplo, o sea, es impensable. Pues Weber lo hace. Más aún, Weber, recordamos que define al capitalismo moderno, para distinguirlo de otros capitalismos, como la administración racional del trabajo formalmente libre. Y Weber va a plantear que a partir del siglo XVI va desapareciendo la esclavitud, cuando en realidad a partir del siglo XVI es cuando se incrementa la esclavitud a niveles hasta ese momento inexistentes a nivel mundial. Toda la producción europea estaba basada sobre todo en la mano de obra esclava de América. ¿Por qué Weber no ve esto? ¿Porque Weber es tonto? No. ¿Porque Weber es un malintencionado? No, tampoco. No conozco las intenciones de Weber, obviamente, pero sí uno conoce lo suficiente la biografía de Weber como para darse cuenta que no había mala intención. Y les cuento más. Mi propia tesis doctoral la hice sobre estructura de dominación y desarrollo humano en América Latina. En toda mi tesis doctoral, hecha hace ya más de 20 años, aprobada con 10, con todos los honores, prácticamente hablo muy poco de los indígenas
prácticamente nada de la mujer y muy poquito de la esclavitud. Y claro, hay contextos, porque ¿qué fue lo que pasaba? No había aprendido, no había conocido a Scanone, no había conocido a Dussel, a Hinkelhammer, a Casalla, a todos los que me enseñaron que el tema del pensar desde la víctima no es una cuestión ética ni políticamente correcta. No es cuestión, viste el pensar desde la víctima, sí, vos decís, pobrecitas las víctimas, quedás bien, te lava cualquier pecado, decir, pobre la mujer golpeada, que no sé qué. No, no se trata de hacerlo porque te lava cualquier pecado porque quedás bien. Se trata, sobre todo para los que estamos en el ámbito de la investigación científica, de un imperativo epistemológico. Si a vos te dicen, ¿qué pasó el 12 de octubre de 1492? Y vos mirás la historia desde el lugar del vencedor, vas a decir el descubrimiento de América. Y realmente es un disparate. Es como los más grandes de aquí recordarán aquella canción de Lelutier que estaban los indios esperando y dicen, nos descubrieron, por fin nos descubrieron. Es ridículo. Si la mirás desde la víctima, vas a decir, ojo, esto es la invasión, es la conquista, y vas a poder entender mejor ese proceso. De la misma manera, entonces, es necesario no tirar al bebé con el agua sucia por la ventana, no desprendernos de Weber, porque realmente el marco categorial que Weber nos presenta, los elementos sustanciales, tanto metodológicos como de fondo de Weber, bueno, no los podemos tirar así nomás. Pero sí podemos hacer una lectura, universalizar a Weber, desprovincializar a Weber. Weber es un alemán provinciano más, pero nosotros desde América Latina podemos darle dimensión universal, justamente pensando en términos de universalidad. Pero el problema de la universalidad a secas es que muchas veces la universalidad no es más que la universalización de una visión particular. Cuando Giovanni Sartori, en la mal llamada Primavera Árabe en el 2011, él dice que los países árabes están viviendo su revolución francesa porque aún no la habían vivido. Y uno dice, ¿cómo una persona tan inteligente como Sartori puede decir esta pavada? No me estoy refiriendo a que los árabes no sean franceses, eso es obvio. Me estoy refiriendo a que hay una cuestión cultural básica. Vos podés plantear la Revolución Francesa, qué sé yo, que Mazzini quiso hacer la Revolución Francesa en Italia, bueno, sí, que hubo una Revolución Francesa de algún modo en España con la Constitución de Cádiz, bueno, sí, porque estamos en un mismo contexto cultural. Aquí no. ¿Por qué Sartori habla de la Revolución Francesa? Precisamente porque como él se cree, el europeo tiende a creerse que él es el sujeto, él es universal, entonces todos los otros tienen que pasar por los mismos procesos que yo pasé. Y si no, estos modelos, cuando ahora ya hace mucho que no se usa la palabra, pero cuando yo era chico se usaba mucho la palabra subdesarrollo. ¿Se acuerdan los países? Como que hubiera un modelo a seguir y agregábamos prefijos. Algo que está arrollado, cuando lo desplegás, lo desarrollás. Entonces, en vez de hablar de países desarrollados y países arrollados, hablar de países desarrollados y subdesarrollados, ¿no? Esto es lo que subyace ahí. Ahora, si nosotros pensamos entonces la universalidad, tengo algunos queridos amigos más vinculados a las filosofías decoloniales que hablan de la pluriversidad. A mí no me convence, porque universo viene de los romanos que planteaban unum versus, ¿no? Yo estoy acá frente a todo lo demás. De algún modo es el heredero, pero muy de algún modo, ¿no? De la idea griega de cosmos. Cosmos era el orden, ¿no? Cosmos frente al caos. Entonces, el universus, hay algunos colegas que plantean el pluriversus. Pero a mí no me convence porque pluriversus significa que uno puede estar en varios centros al mismo tiempo. Y eso solamente es potestad de Dios, el estar en varios lugares al mismo tiempo. Sigo reivindicando para nosotros la pretensión de universalidad, pero de una universalidad, como enseña la filosofía latinoamericana, de una universalidad situada.
Obviamente esto entra en diálogo claro con Mannheim. La universalidad situada, ¿qué nos implica? Nos implica decir, yo quiero conocer lo universal, pero como estoy situado aquí, por mí mismo yo puedo ver hasta donde veo. Veo estas paredes, veo a través de la ventana hasta allá, y para enterarme de lo demás, no me tengo que conformar con lo que veo, tengo que escuchar. Y el escuchar necesariamente implica pensar desde la víctima. ¿Por qué? La forma de conocimiento propia de Europa desde, por lo menos desde los tiempos de Platón, pero claramente desde la modernidad, es una forma de conocimiento de observación. Yo observo, no de escucha. Si a vos te dicen, te estoy observando, vos te vas a sentir violada, violado. Te observo, te están observando. Ahora, si a vos te dicen, te escucho, no me refiero a las escuchas de los servicios de inteligencia, me refiero a que te dicen, habla que te escucho. Ya es otra cosa. La observación fálica. La escucha, en cambio, implica dejarse penetrar. La observación tiene que ver con el conocimiento, la escucha tiene que ver con la sabiduría. Son cosas distintas que necesitamos complementarlas. Pero el problema es que la ciencia occidental, en lugar de complementarse, queda con la observación. Por eso estamos llenos de observatorios y carentes de escuchatorios, ¿no? Porque queremos conquistar. Porque justamente Weber va a ser heredero de una tradición que previamente al yo pienso de Descartes, dice yo conquisto. Yo conquisto el mundo material. Cuando Weber va describiendo la ciencia moderna, a diferencia de otras ciencias, sin darse cuenta, incluso en algún momento usa la palabra conquista del mundo, está mostrando justamente más que está mostrando, está describiendo una situación, muy bien lo hace además, pero está olvidando lo otro. O sea, está describiendo el conocimiento y está olvidando la sabiduría. Está describiendo un conocimiento que termina siendo, hoy lo vemos, predatorio de del resto de la naturaleza, predatorio, ¿sí? Porque es un conocimiento conquistador. Ese yo conquisto tiene que ver con la colonialidad, tiene que ver con el capitalismo de devastación y tiene que ver con ese conocimiento claramente falocéntrico. Entonces, este pensar situado nos lleva a decir, yo tengo que escuchar. ¿Y a quién voy a tener que escuchar? Precisamente a la víctima, porque al vencedor lo veo, el vencedor está ahí. El vencedor además es el que me muestra los documentos. ¿Se acuerdan de aquella de Lito Nevia? Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. O sea, es la escucha la que nos va a permitir esto. Es esa visión en perspectiva, pero desde la víctima. No estoy diciendo ni con la víctima ni como la víctima, ¿no? Sino es un pensar desde ahí. Esto, y ya para de algún modo ir cerrando y abriendo después al debate, esto nos lleva entonces a repensar y a resignificar otro de las grandes intuiciones y los grandes aportes de Weber, que es el concepto de, digamos, de la jaula de hierro. Me acuerdo un congreso weberiano que tuve, que se hizo acá en Buenos Aires, en la Goethe, hará unos 7, 8 años atrás, de esos congresos que yo trato de escapar, pero a veces te invitan y no poder, que se dedican a hacer lecturas cuasi talmúdicas de Weber. Entonces me acuerdo que hubo una discusión, pero no les miento, de más de 1 hora y media, o sea, todo un panel discutiendo cuál era la traducción correcta de jaula de hierro. Había unos que decían que era caparazón de tortuga, ahora, ¿qué es eso? Todos sabemos de qué estamos hablando. Y ahí hay una cuestión que es genial en Weber y que me parece muy importante justamente para repensar nuestra situación contemporánea. Recuerdan que Weber va a decir que a través de la acción social racional con arreglo a fines, entonces vamos a racionalizar toda nuestra vida, ¿no? La idea de la burocracia, pero esto entraña un riesgo muy grave, que Weber lo va a ver con claridad, después lo van a desarrollar mucho mejor los frankfurtianos,
pero el que pone la pica en Flandes es Weber cuando él dice, miren, la acción social racional con arreglo a fines se opone, de hecho, a la acción social racional con arreglo a valores. Entonces, si nosotros tenemos, a ver, para decirlo, voy a escaparme un poquito de Weber, porque Weber era kantiano, y yo creo que ahí el gran problema está en Kant, justamente. Si nosotros pensamos, históricamente casi todas las culturas, cuando tienen que tomar la decisión ética, y acá obviamente estoy pensando en varios Weber, en el del político y el científico, en varios Weber, ¿no? Cuando tienen que tomar la decisión, tenés a la persona que tiene que tomar la decisión que está acá y tiene el problema y el tipo quiere llegar acá. Entonces, es decir, quiere, digámoslo en palabras nuestras, quiere estar feliz, no ser feliz porque eso ya dijimos que el ser no va, ¿no? Pero, de hecho, cualquiera de nosotros sabe que la vida es una herida absurda. Si quiere ser feliz, bueno, lo que le va a pasar es que va a pensar que la felicidad es una fiesta a la cual él no fue invitado, pero que hay otros que disfrutan. Mira Instagram, ves que todos se están cagando de risa, dice, justo a mí me está pasando esto. No se trata de ser feliz, pero sí se trata de estar feliz, por lo menos de estar bien. Algo de esto encierra el concepto de sumaka usae en quechua, sumaka maña en aymara, la idea intraducible que en la Constitución ecuatoriana traducen por el buen vivir, y no está del todo mal, aunque los amigos indígenas se enojen, no está del todo mal porque entronca con el concepto aristotélico de eudaimonía, entronca con ese concepto de armonía justa, podríamos decir, de Ubuntu para la filosofía bantú. Es decir, llamémoslo estar feliz, ¿no? Es lo que vos buscás cuando tenés que tomar la decisión ética. Ahora, el problema es que la Iglesia Católica a fines de la Edad Media y la Iglesia Católica, más las iglesias protestantes a inicios de la modernidad, monopolizan esta idea de la ética y de la felicidad, y en el lugar de la felicidad ponen a Dios. Felicidad, eudaimonía, summa causa, llama como quieras, ponen a Dios. Con lo cual, para emanciparse de eso, ¿qué es lo que pasa? Tenés la persona que tiene que tomar la decisión ética, tenés el fin que pasa a ser Dios, ¿sí? Todo lo que no está bien es pecado, lo que tenés que hacer es irte al cielo. ¿Qué es lo que hace la ética moderna? Volvemos a lo anterior, tira el bebé con el agua sucia por la ventana y se queda sin fin. Entonces, lo que vos antes tenías en el camino era el deber que tenías que cumplir para llegar a estar feliz y la utilidad a través de qué tenías que hacerlo, deber y utilidad. Si vos sacás el fin, queda el deber por el deber, lo cual es ridículo. ¿Quién en serio, cuando tiene que tomar una decisión, se pregunta seriamente cómo debo obrar en este momento de modo tal que esta conducta particular pueda ser elevada a norma de validez universal? Vos sabés que tenés que dejar a tu pareja porque la cosa está mal, está horrible, pero justo ahora se le enfermó la mamá, entonces no lo puedo dejar ahora. Vos te estás planteando ahí, veré cómo actuar para que mi norma sea una norma de validez universal. No, no te estoy hablando de las pautas éticas cuando tenés que hacer algo que sabés que está mal. La decisión ética por lo general va entre dos cosas que están más o menos bien, que tenés que decidir esto. Nadie lo hace seriamente. Ahora bien, Kant nos va a decir tenés que actuar con el deber por el deber. Pero yo soy enemigo, por ejemplo, de enseñar deontología, y acá anda José por ahí, que a veces lo hemos hablado con el tema de enseñanza del derecho. Soy enemigo acérrimo de enseñar deontología en la carrera de abogacía, porque corres el riesgo, deontología es el tema del deber, ¿no? La ética del deber. Corres el riesgo de que el chico que es buen pibe te dé pelota. Entonces, abogado escrupuloso, que lo único que le interesa es la utilidad, frente a abogado que cumple el deber, cagó abogado que cumple el deber. Imagínate el político que miente, que es capaz de decir que va, qué sé yo, que no hay nada más fácil que bajar la inflación, que va a tener pobreza cero, que eso, y otro que dice, no, mira, es complicado, difícil. Gana el político escrupuloso, obvio.
el empresario que cumple con todas las pautas, que qué sé yo, frente al inescrupuloso. O sea, utilidad mata deber. Con lo cual, lo que advierte Weber es que precisamente cuando la acción social racional con arreglo a fines queda desatada de todo valor, lo que llegamos es a una jaula de hierro, donde la cosa es mucho más difícil, pues ya no es el mandato de la tradición que vos te podés sacar de encima, ya no es el mandato de la afectividad que podés, es un mandato donde sonaste. La escuela de Frankfurt, repito, va a trabajar esto con mucha más precisión que Weber, porque va a ver esto en acción. Y esto es lo que estamos viendo hoy. Cuando en la crisis del 2008 había mucha gente que decía, lo que pasa es que los especuladores inmobiliarios, ¿se acuerdan? No han actuado éticamente. Y entonces había algunos muy prestigiosos consultores, que seguramente todos habrán leído, que mostraban, por ejemplo, la poca cantidad de horas dedicadas al estudio de materias vinculadas a la ética y a la deontología que se enseña en los MBA. Pero no seamos ridículos. Si vos le estás diciendo que el fin último es ganar plata o tener fama a una persona, no es enseñándole cuál es el deber que esa persona va a cumplir con el deber. Eso es obvio, es obvio. Bien, entonces, ¿cómo salimos de esta jaula de hierro? ¿Cómo salimos de una lógica donde, y acá me voy a tener que tomar 5 minutos para comentar una cuestión que si bien todos la sabemos, conviene sistematizarlo para ya ir cerrando. Y voy a hablar del predominio de la lógica contemporánea y cómo Weber nos da pautas para poder entender y deconstruir esta lógica. Un Weber descolonizado, por cierto. En los años 70, cuando sobrevienen una serie de grandes cambios, aquello que Habermas describe bastante adecuadamente en aquel libro del 73, ¿no? Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, sobrevienen una serie de cambios que, frente a los cuales básicamente el impacto de las nuevas tecnologías produce fuertes cambios en el ámbito doméstico, en el ámbito laboral y en el ámbito residencial. En el ámbito doméstico, antes necesitabas mucha gente para morir en la guerra y necesitabas mucha gente para ir a la industria. Con la aplicación de las tecnologías en la guerra y en la industria, esto, ahí me estoy metiendo con un tema muy importante que paso seguidita, esto desaparece. Con la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral, nadie va a trabajar toda la vida en el mismo trabajo y nadie va a vivir mucho tiempo en el mismo barrio. Te cambian los vecinos, te cambian los compañeros de trabajo, te cambia también la conformación familiar. En una familia con 10, 12, 15 hijos, como hacía falta antes, si la mujer no era bien tratada por el marido, no tenía más remedio que aguantar. Si el marido no era bien tratado por la mujer, no iba a encontrar otra mujer en el trabajo, entonces, porque la mujer para lo único que estaba era para ser madre y estar dentro de la casa, para reproducir tanto a los soldados como a la fuerza de trabajo. Por lo tanto, había estabilidad familiar, había estabilidad en el empleo, había estabilidad en el barrio. La gente conocía a los que tenía alrededor. Todo eso desaparece. Entonces se da lo que algunos autores como Sloterdijk llaman el individualismo de masas. Entra en crisis, por lo tanto, la sociedad como la veníamos viendo antes. No me voy a extender en esto, aunque si quieren después en la charla podemos ir retomando. El tema es, ¿qué va a hacer el capitalismo entonces para reconvertirse? Recuerden que Habermas ya en el 73 alertaba diciendo, ojo, queridos amigos de una izquierda un poco ingenua, esto no es el fin del capitalismo. Lo que estamos asistiendo es a una reconversión. No sabemos para dónde va a salir, pero no es el fin del capitalismo. Muchos veían, terminó la guerra de Vietnam, crisis del petróleo, petrodólares, etcétera, etcétera. Muchos decían, se acabó el capitalismo. Habermas advierte lúcidamente que no.
Lo que va a venir es el rescate de una idea. Recordemos Marx con Weber. Marx, base material, todo esto que decíamos, aplicación de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero esto solo necesita, para funcionar, una legitimación. La legitimación va a estar dada por el neoliberalismo. Y aquí voy a hacer una distinción, les repito, voy a hacerlo muy brevemente, el tema del neoliberalismo como teología, como lo desarrolla Villacañas, entre otros. También les recomiendo para esto, aquí les anoto Wendy Brown, una filósofa política que a mí me encanta. Es más conocida es su pareja, Judith Butler. A mí me gustan las dos, pero me interesa más Wendy Brown que Judith Butler. Bueno, decía, básicamente las diferencias fundamentales entre neoliberalismo y liberalismo en 1947, recuerdan ustedes, esto Foucault lo describe, ¿no? En Montpellier se juntan una serie de personajes, Popper, Hayek, Friedman, y ellos dicen, ¿cuáles son las fallas básicas del liberalismo clásico, del liberalismo de Weber? En primer lugar, que el liberalismo clásico ponía más o menos en equilibrio a la política y al mercado. Si bien es cierto que desconfiando de la política, como va a ser Weber, pero el homo politicus y el homo economicus estaban ahí. El ágora y el mercado guardaban un cierto equilibrio. El problema, dirán los neoliberales, es que el lugar de la libertad es el mercado, porque cada cual es libre de comerciar, de comprar, de vender, y es el lugar de la racionalidad. Yo para comprar o vender utilizo la acción racional de costo-beneficio. En cambio, en la política, en el ágora, es el lugar de la voluntad. Y eso es muy peligroso. Frente a los totalitarismos de derecha, recuerdan que el film propagandístico más fuerte del nazismo fue la película de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad. Entonces, frente a esto, al peligro del avance de la voluntad frente a la racionalidad, entonces ellos dicen achicar al máximo la política y agrandar al máximo el mercado. Pero por otro lado, frente al totalitarismo de izquierda, frente a Stalin, que Stalin, en nombre de la solidaridad, mataba millones de, por ejemplo, los millones de ucranianos muertos de hambre porque se habían negado a ser solidarios, socializando los kolkhozos, las tierras de agricultura. Entonces, frente a esto, cuidado con la solidaridad. Exacerbemos la faceta egoísta del ser humano. El liberalismo clásico planteaba un cierto equilibrio. Recuerdan a Adam Smith, en Stuart Mill esto es más claro todavía, pero en David Ricardo también, y en el propio Weber, ¿no? Esta idea de egoísmo y solidaridad como componentes antropológicos fundamentales. Pues el neoliberalismo va a decir, erradiquemos la solidaridad. Si uno quiere ser solidario, que sea, pero desde el Estado no se lo podemos exigir porque eso es totalitarismo. Lo único que desde el Estado podemos plantear es exacerbar el egoísmo. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo anterior. Ágora chiquita, mercado grande. Pero un mercado pensado para un individuo solidario y egoísta es un mercado entendido como espacio de los intercambios. Por lo tanto, es un mercado donde hay una cierta razón de igualdad. Pues para poder intercambiar entre si Daniela compra, yo vendo, bueno, tenemos que tener alguna relación de igualdad para intercambiar cosas, pero si lo que queda es el egoísmo, el mercado no va a ser visto primariamente como lugar de intercambio, sino que va a ser visto primariamente como lugar de competencia. Y entonces, a partir de ahí se establece una lógica distinta, porque en la competencia uno gana y otro pierde. La desigualdad desaparece, porque entonces la concentración va a ser vista como algo bueno. Y de hecho, estos autores van a plantear a la concentración como algo bueno, que genera riquezas, que plantea, etc. Esta lógica de la competencia está tan fuertemente metida que vean hasta en algo tan, ellos van a jugar un partido de fútbol los chicos y el profe de gimnasia les dice lo importante es competir. No, lo importante es disfrutar, pasarla bien, divertirse. ¿Por qué competir? ¿Se acuerdan que el viejo Agulla siempre nos insistía, lo importante no es la competencia, sino la performance? Ser mejor que uno mismo, pero si uno es feliz siendo mejor que uno mismo, si uno hace lo que le gusta.
Pero esa es otra lógica. La lógica de la competencia implica, nos pone en un lugar distinto. Bueno, esta lógica de la competencia, metida dentro de esta nueva jaula de hierro, de una racionalidad instrumental donde lo único que importa es tener más dinero y barra o más fama, porque además lo que se plantea, eso recuerdan, ¿no?, a Foucault en su texto sobre el origen de la biopolítica, el seminario que él da en el 79 en el Collège de France, donde explica muy bien de cómo este neoliberalismo va a terminar deviniendo en el empresario de sí mismo, en el emprendedor. Uno es empresario de sí mismo. Ahora, el problema que esto plantea es que este tipo que es empresario de sí mismo asume, por lo tanto, también los riesgos. Cuando todo se va al cuerno, el empresario de sí mismo no tiene dónde agarrarse. Las grandes empresas sí van a ser rescatadas. Los estados van a ir al rescate de las empresas que son too big to fall o too big to fail, ¿no?, demasiado grandes para caer o para quebrar. Pero el pobre chabón, que se creyó que él era un emprendedor con su kiosquito y qué sé yo, ese pibe al cual le dicen vos tenés que acostumbrarte a vivir en la incertidumbre, ese pibe antes se podía haber acostumbrado y podía haberlo visto como algo lindo, porque cuando el neoliberalismo inicial, el neoliberalismo de la promesa, le decía, si vos sos empresario de vos mismo, vas a tener el auto que quieras, vas a poder veranear donde quieras, pero sobrevienen las crisis, sobreviene el otro rostro. Y entonces ahí ya esto empieza a mutar. Y ya entonces el neoliberalismo de la globalización empieza a transformarse en un neoliberalismo del sacrificio y la represión. Pasamos a Trump, pasamos a Bolsonaro, pasamos a lo que está pasando en Polonia, en Hungría, pasamos a, por suerte, se desinfló la ultraderecha en Italia, pero no así el Frente Nacional en Francia. Es decir, aparece un neoliberalismo transido de populismo, donde la culpa de que vos como empresario personal no seas exitoso es de aquellos, es del Estado, es de... ¿sí? Esta cuestión tremendamente peligrosa. Bueno, ¿cómo salir de este atolladero desde la filosofía, es decir, releyendo a Weber desde América Latina, o si ustedes quieren, descolonizando a Weber? Tenemos que volver al inicio, les pido perdón, pero volvemos brevemente al inicio cuando hablábamos del Weber que plantea el problema de, no lo plantea él, pero que está ahí, esa idea del yo conquisto. Ese yo conquisto, decíamos, es un yo claramente fálico. De hecho, si nosotros pensamos hoy en la expresión, te dicen, fulano es un conquistador, lo primero que uno piensa es, fulano tiene, es eso, ¿no?, lo que estamos pensando. Arquetípicamente, lo masculino está asociado a la guerra y a la provisión. Cuando nace el Estado-Nación moderno, en el inicio de ese capitalismo que estudia Weber, ese Estado viene a ocupar el lugar que antes ocupaba el soberano. El soberano, y ahora estoy haciendo una relectura de Weber a través de Foucault, pero desde América Latina. Así que no se me enojen ni los weberianos ortodoxos ni los Foucaultianos ortodoxos porque estoy tergiversando totalmente lo que ellos dicen, pues lo estoy leyendo desde acá. El soberano la ley hacía valer su ley con la espada, ¿sí?, quitando la vida o quitando la propiedad. La diferencia entre el soberano medieval y el Estado, nación moderno como soberano, es que el Estado a la ley como espada le agrega la ley como norma. Norma, la palabra norma viene, gracias Manuela, la palabra norma viene del latín que significa escuadra, es decir, la medida. Se da un proceso similar al que se da en el paso de la Grecia arcaica a la Grecia clásica, cuando la justicia deja de estar representada por Temis con la espada para empezar a estar representada por Dike con la balanza. Es decir, la espada, la balanza, la medida. La espada es el poder de quitar la vida, quitar la propiedad para imponer la ley. La norma es la posibilidad de
de reproducir la vida, de reproducir la propiedad a través de esa ley entendida como norma. ¿Vieron cuando se dice va a tomar estrictas medidas? Las medidas económicas apuntan a eso. Nace con el Estado-nación moderno la ciencia del Estado, es decir, la estadística. Y la estadística es definida precisamente como la mensura de la población y de la riqueza del reino. Entonces, ahora el Estado-nación moderno, a diferencia del viejo soberano que solo tenía la espada, el nuevo soberano, el Estado-nación, tiene la espada en una mano y la norma en otra, y con eso se lanza a la conquista. A lo largo del tiempo, la norma, pensemos por ejemplo en Newton, la ley de gravedad no es una ley que se impone por la espada, es una ley que se entiende a partir de la norma, de la regla. ¿Se entiende esta lógica? Pero claro, la espada es el guerrero, la norma, la regla, la balanza es el proveedor. Ambos atributos de ese estado patriarcal y conquistador. Ahora, paulatinamente la norma va siendo más importante que la espada. Esto ya se empieza a ver a partir de la Revolución Industrial, pero claramente va a encontrar toda su vigencia después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, para los estados ya no va a ser importante tener colonias, ganar guerras, etc. Lo más importante va a ser que la población tenga más expectativa de vida, tengan más, ¿no? Y que se incremente el Producto Bruto, tanto global como per cápita. Es decir, la norma es más importante que la espada, pero seguimos dentro de una lógica de conquista y de depredación. Quizás no conquista territorial, pero sí de conquista en los otros sentidos. Pero empieza a emerger algo distinto. Empieza a emerger un reclamo de cuidado. Por múltiples razones, a partir de los años 70, empieza a emerger un reclamo de cuidado por parte de las poblaciones en general. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, por ejemplo, yo estaba hace unos años, justo, ¿se acuerdan cuando el rey Juan Carlos cazó al elefante y se armó todo el lío? Bueno, yo justo estaba en España dando clases en ese entonces. Perdón. Estamos acá también auspiciados por la Universidad de Girona y yo no estaba en España, dirán aquellos, sino en Cataluña, pues justo estaba en Barcelona y en Girona en ese entonces. Que no se me enoje nadie. Y me llamó la atención la bronca que hubo con Juan Carlos. Y uno dice, pará, pero si desde el siglo VIII a.C., por lo menos, los nobles siempre cazaron. La cacería era el deporte nobiliario por excelencia. ¿Por qué ahora surge esta idea de cuidado por los animales? Piensen en los nobles plebeyos nuestros, empresarios y modelos. ¿Se acuerdan de Garfunkel y Ivanucci, cuando salieron, que habían cazado un león y salieron al lado, y el lío que se armó, que tuvieron que pedir? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué empezamos a pedir el cuidado de la vida? Fíjense que el debate más importante, que más atravesó a la sociedad de los últimos tiempos, que fue el debate sobre el tema del aborto, momentos no giraban en torno a la libertad, a la decisión, sino en torno al cuidado. El cuidado del embrión por parte de los pañuelos celestes, el cuidado de la chica que tiene que abortar en condiciones terribles por parte de los pañuelos verdes. Era el cuidado de la vida, lo que de un lado o de otro se argumentaba con más fuerza. Es decir, aparece una idea de, ojo, cuidemos la vida. En general, fíjense cómo las encuestas muestran que en todas partes está pasando que, si bien en todas partes hay loquitos que prefieren la libertad antes que la vida, una libertad por supuesto entendida de una forma delirante, pues las encuestas muestran en Inglaterra, en España, hasta en Estados Unidos lo mal que le está yendo a Trump, que en líneas generales crece, no digo que sea ni mayoritario ni hegemónico, pero sigo que si comparamos con la importancia que tenía el cuidado de la vida cuando fue la llamada gripe española, con el cuidado de la vida en los años 1940, durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, o en las guerras napoleónicas, hoy la cosa es distinta. Hoy empieza a haber un pedido de cuidado, la legitimación que tienen
aquellos y aquellas gobernantes que cuidan con eficacia la vida de... Es algo interesante esto, porque la lógica patriarcal plantea justamente la espada y la balanza. En cambio, la lógica arquetípicamente femenina, cuando digo arquetipo no estoy hablando de varón o mujer, estoy hablando de otra cosa, plantea el rescate de la idea de cuidado. Sería entonces interesante, y un pensar desde la víctima, una filosofía latinoamericana fue una filosofía siempre muy atenta al cuidado. No toda Latinoamérica, no todas las filosofías latinoamericanas. Por ejemplo, la filosofía azteca y nahuatl no, fue al contrario, predatoria y demás. Pero, por ejemplo, la filosofía andina, la filosofía tupí-guaraní, son filosofías donde aparece el cuidado de la vida, el cuidado del otro, la idea de don, la idea de reciprocidad, la idea de complementariedad. Creo que no es casual que el manifiesto político más veces bajado en lo que va del siglo XXI sea el manifiesto escrito por un latinoamericano, el Papa Francisco, que justamente la primera palabra es el cuidado de la casa común. Cierro entonces, repensando a Weber. Podemos quizás pensar que así como Weber expulsó a su papá de la casa y después se sintió muy mal y qué sé yo, pero quizás nosotros también podamos expulsar, no me gusta decir muerte al macho, como porque nada que empiece con la palabra muerte sigue bien. Prefiero sí que digamos adiós al macho, un adiós al macho a esa lógica patriarcal que no implique reemplazar esa lógica patriarcal por otra lógica patriarcal. A mí no me preocupa que la protagonista de la película claramente fálica sea Rambo o sea Lara Croft. A mí lo que me preocupa es cambiar justamente esa lógica. A mí no me preocupa que, sí me preocupa, pero no mucho, que la mayoría de los generales, CEOs o rectores seamos varones, mientras que la mayoría de las enfermeras y maestras sean mujeres. Sí me preocupa que un rector, un general o un CEO tenga más prestigio que una enfermera o una maestra. Y creo que Weber nos sigue dando elementos con muchísimas de sus categorías como para pensar la salida de esta lógica, pero un Weber leído en forma universal, no provinciana, es decir, un Weber leído desde América Latina. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique, muy bien. Muchas gracias. Bueno, un montón de cuestiones para pensar que veníamos justamente analizando en el chat. No sé si tenemos preguntas del público, alguien que quiera hacer preguntas. Yo, hilando un poco lo que vos decías y las charlas anteriores, sobre todo la primera y la segunda, la semana pasada, en ese marco más global, ¿qué pensás o digamos, qué es lo que está pasando con las iglesias en Latinoamérica, con esas nuevas, digamos, esas nuevas manifestaciones en el espacio público que tienen, esas incidencias que están teniendo a nivel de apoyar explícitamente candidatos, partidos, formarse como partidos? ¿Y qué relación tiene eso con esa razón instrumental del neoliberalismo extractivista, depredador en América Latina? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. No, era uno de los temas que no sabía justamente si meterme o no hoy, una de las posibilidades que tenía. Ahí les anoté en el chat unas siglas, HEMRIP, si quieren entrar por la web, es un instituto de estudios justamente de monitoreo de lo que Daniela está planteando. Beberianamente diríamos que el capitalismo en su vertiente neoliberal usa a las religiones neocalvinistas de prosperidad
para disolver la idea de comunidad de las clases bajas y por lo tanto favorecer esa idea de individualismo, y usa la New Age, las formas mal entendidas de budismo, de espiritualidades orientales. Digo mal entendidas porque no tienen un corno que ver con las versiones originales de esta, para las clases medias y altas, ¿no? Yo me meto, te compro unos saumerios lindos, hago meditación y ya me siento bien y me importa un bledo lo que pasa con el resto. Entonces, así como el calvinismo en aquel momento fue la base cultural para sostener aquel capitalismo con la work ethic y demás, esta otra viene por este lado. Ahí en el Henry van a ver, por ejemplo, una encuesta muy interesante que se hizo hace cosa de un poquito más, creo que fue en febrero, poco antes de la pandemia, donde le preguntaban a la gente en Brasil, ¿usted cuándo pudo comprarse, qué sé yo, o sea, ¿cuándo pudo ascender socialmente en términos de consumo, ¿no? De comprarse el lavarropas, comprarse el auto, ¿verdad? Y todos eran durante el gobierno de Lula. ¿Y a quién votó después? Y votamos a Bolsonaro. ¿Y usted ahora está tan bien como estaba en aquel entonces? No. ¿Y por qué? Entonces, cuando se le preguntaba, ¿por qué en aquel momento usted consiguió adquirir todo eso? Porque Dios me ayudó. ¿Y por qué ahora no puede tenerlo? Porque estoy cometiendo pecados. No le estoy agradeciendo a Dios todo lo que Él ha hecho por mí. Ahí tenés una lógica interesante y preocupante. Bueno, en este grupo lo que está trabajando es precisamente con estos neocalvinismos de prosperidad. Pero hay un colega y colaborador mío que actualmente es profesor allá en Barcelona y que también suele ir por Girona, Juan Manuel Cincunegui, que él lo que está trabajando es el otro tema, el tema del budismo, particularmente porque él es budista. Guadalupe me pregunta si es posible revertir la categoría de víctimas. Dice, lo asocia al concepto de subalternidad, es decir, generar espacios de escucha como diferencia de la observación, incluso como contrario a la invisibilización en las narraciones históricas y presentes. Puede ser una forma de ir modificando, resignificando la idea de víctima o subalternidad. Sí, en este sentido estoy de acuerdo. A eso hace un tiempo atrás tuve una discusión fuerte con Silvia Rivera Kusikanski en Chile, porque yo sigo pensando que, hay un riesgo con la idea de víctima, que es eternizarla en el lugar de víctima. Ese es el gran riesgo que se corre al hablar de víctima. Quizás sería más correcto hablar de victimizado, para mostrar que, pero claramente entiendo, la palabra víctima viene de victis, vencido. Me acuerdo cuando yo a Silvia dije, bueno, más correctamente, si querés, hablamos de victimizados. No, nosotros no nos rendimos nunca. Y digo, sí, pero oíme, estábamos en Santiago. Le digo, acá cerquita tenés Temuco, la ciudad con más mapuches de Chile. ¿Quién puede poner la infantería en Temuco? ¿El Estado-Nación chileno o los mapuches? Y el que mete la infantería es el que venció. Y el que padece la infantería es el vencido. Cuando la infantería nazi desfiló por abajo del Arco de Triunfo, los franceses fueron víctimas del nazismo. Lo cual no quiere decir que después no hayan vuelto. ¿Se entiende? Entonces, creo que es peligroso el concepto de víctima en cuanto a eternizar en ese lugar a la persona. Pero me parece a mí, y no estoy del todo seguro, pero me parece que más peligroso todavía es negar el carácter de víctima. Se entiende, ¿no? Con cada una de estas cosas hay un riesgo. Yo prefiero asumir el riesgo de visibilizar esa condición de víctima. Pero, repito, entiendo bien la objeción y tampoco estoy del todo seguro. Sí, gracias, Enrique. Era simplemente una pregunta para ver desde dónde la veías vos, o bueno, sí, muy clara igual la respuesta. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo por el chat, o si se animan, adelante con el micrófono y se las hacen directamente a Enrique. Acá Nico pregunta, o Emma para los más amigos, pregunta, ¿qué dirías, Weber, de quienes hoy sostienen que las democracias mueren mediante mecanismos democráticos? Pienso en los casos recientes de golpes blandos en Sud y Norteamérica. Bueno, es que acá lo que plantea
Claro, aquí Emma está planteando esto, pues justamente escribimos juntos para un libro sobre, que tuve la suerte de coordinar allá por la Universidad de Girona, precisamente, sobre las democracias en América Latina. Creo que ahí justamente, bueno, el título del capítulo mío, y te agradezco, Nico, porque obviamente me está sirviendo la pelota para que juegue para ese lado, el título de mi capítulo se llamaba Democracia sin pueblo. Es decir, por estos fenómenos que estábamos viendo del individualismo de masas, donde cada uno se concentra, y esa idea de pueblo, que tenía que ver con trabajar con la misma gente, con convivir con la misma gente, desaparece. Y esto entonces nos plantea un problema muy serio. Cuando en 1826 Lamennais advierte que hasta que había rey, la norma era al mismo tiempo legal y legítima. El rey estampaba su firma y por lo tanto quedaba firme la norma. Firma significa eso, afirmar todo lo anterior, dejarlo firme. Y por lo tanto era legal y legítimo a la vez. Cuando matamos al rey, ¿en qué vamos a basar la legalidad? Bueno, aquí Carl Schmitt va a plantear, siguiendo a Lamennais, la ley, para ser legítima, se basa en la Constitución. Y la Constitución, para ser legítima, se tiene que basar en el pueblo. Estamos hablando de legitimación democrática. Cuando la primera Constitución moderna, la norteamericana, arranca diciendo "We the people". La nuestra es nos, los representantes del pueblo. La última constitución que se dictó, la de Túnez, de hace 5 o 6 años, también habla de el pueblo soberano. Hasta la constitución de Pinochet, que es la más ilegítima, quizás salvo la de Corea del Norte y alguna otra más, una de las más ilegítimas del mundo, incluso la de Pinochet va a hablar del pueblo soberano. La de Guzmán. Es decir, aparece muy importante la del pueblo, pero si la idea de pueblo desaparece, ¿en qué vamos a basar entonces la legitimidad de la Constitución? Con lo cual, ¿en qué basamos la legitimidad de la democracia? Aquí yo creo, y eso no lo planteo en el artículo, pero lo vengo pensando después, entonces sigo con mucha atención lo que pasa en Chile, porque Chile es como el canario, ellos tienen mucha minería, ¿no? Y Chile es como el canario de la mina. Cuando Friedman fue a verlo a Pinochet, y Pinochet compró el neoliberalismo, nos muestra un camino que después seguirá Thatcher, que después seguirá Reagan, pero arranca ahí. Y además, desde ahí empezaron todos los otros golpes de Estado más terribles a partir de Pinochet, los más terribles que hemos vivido en toda la región. Y es también Chile el que empieza a levantarse contra esto. De hecho, a Piñera lo salvó el COVID, digamos, pero estaban ahí. De paso un aviso, el 25 de septiembre, por el canal de la Universidad de San Isidro, tenemos un conversatorio con 4 colegas candidatos constituyentes chilenos para hablar de esto. Entonces, pero fíjense cuál era la gente. La democracia significa demos kratos, gobierno o poder de el demos. Pero ¿quiénes son los que se levantaban en Chile? Era el demos. El demos, recuerden, eran los ciudadanos, los varones, adultos, que el demos no eran las mujeres, el demos no eran los metecos, no eran los periecos, no eran los esclavos. Y en Chile arrancaron los estudiantes, que no son ciudadanos porque no pueden votar. Siguieron otros, venían los mapuches, es decir, aparece un montón. Lo mismo pasa en Hong Kong, lo mismo pasa en el Líbano. Entonces creo que hoy la categoría de demos tenemos que repensarla. Me estoy quedando más con la categoría de laos. Laos en Grecia era lo que implicaba a toda la población en forma más o menos caótica y desordenada. De ahí viene, por ejemplo, la palabra laico, ¿no? O liturgia. Entonces, me gusta rescatar la palabra laos para pensar esto que implica, estamos hablando de muchas migraciones masivas. El migrante no es ciudadano, no tiene, pero arma lío y participa. Los senegaleses cortando la calle en el 11. ¿Se entiende? Hay participación. Entonces, me parece que podemos empezar a pensar las instituciones en términos no de democracia, sino de laosarquía. Arquía, kratos, es poder y arjé también, pero kratos es el poder del que vence al otro. Mientras que arjé
tiene que ver con, al mismo tiempo significa origen, fundamento y poder. Cuando yo digo, por ejemplo, arqueología, estoy pensando el arjé como origen. Cuando digo arquitectura, estoy pensando el arjé como piedra fundamental, como basamento. Cuando digo monarquía, estoy pensando el arjé como poder. Entonces creo que pensar en términos ya no de democracia, sino de laosarquía, es decir, cómo ponemos orden en este aparente caos, me parece que nos va a dar categorías para ver la cosa de otro modo. Y creo que desde ahí las filosofías, tanto andina como tupí-guaraní, algunas claves nos pueden dar para pensar una nueva institucionalidad. No tengo la respuesta, obvio, simple por dónde es donde me parece a mí que podríamos empezar a pensar. Saúl, en tiempos de pandemia o pandemia, ¿cómo relacionar desde la relectura de Weber en términos latinoamericanos los conceptos biopolíticos o necropolíticos de Achille Mbembe? ¿Sabes, Saúl, que a mí Achille Mbembe me defraudó un poco? Yo pensé que lo abordé con muchas ganas diciendo, bueno, vamos a tener un marco categorial, y en realidad se la pasa más criticando que proponiendo, ¿no? Pero sin duda que aquí hay un tema que no voy a quedar tanto en Achille Mbembe, sino voy a retomar a Hinckelhammer, que me parece que sirve mucho para esto, y ese concepto de sacrificio. ¿Por qué los tantos gobiernos neoliberales son capaces de, rescatan tanto la palabra sacrificio? Tenemos que hacer el sacrificio fiscal, tenemos que hacer el sacrificio. Y es un tema muy peligroso, porque justamente cuando el neoliberalismo plantea la promesa de que vos como empresario de vos mismo vas a ser exitoso, va todo bien. Pero resulta que cuando eso desaparece, cuando entonces lo que empieza a quedar es hambre, desolación, preocupación, ahí entonces lo que exige es sacrificio. Todas las sociedades, hasta más o menos la sociedad europea de mediados del siglo XX, y la Argentina también de mediados del siglo XX, tenían una idea sacrificial muy fuerte. Pero había que sacrificar al otro para al chivo expiatorio, o en todo caso, sacrificarnos nosotros por el bien de la patria. Pero el problema es que ahora el neoliberalismo exige el sacrificio por el bien del pago de la deuda externa, por ejemplo, por el sacrificio para que te den mejor. O sea, ahí hay una cuestión que a mí me preocupa mucho del regreso de una lógica sacrificial, y les voy a poner aquí un autor que me parece interesantísimo para pensar esto en términos latinoamericanos. Se llama Hinckelhammer, y la obra donde trabaja el tema sacrificial es Lucifer o la Bestia. Hablando de Chile, Hinckelhammer había sido asesor de Allende. Hoy, 11 de septiembre, a Chile lo tenemos muy presente también, ¿no? Había sido asesor de Allende, actualmente vive en Costa Rica, ya está viejito, pero sigue produciendo. Y vean qué interesante el planteo que él hace. Él dice, y por qué creo que vale rescatarlo ahora, aunque este es un libro que tiene ya unos cuantos años. Él dice que si Freud, en lugar de ser un judío vergonzante, y por lo tanto darle vergüenza a su condición de judío, le hubiera dado a la Biblia el mismo rango que a la tragedia griega, entonces hubiera advertido, no hubiera sido el complejo de Edipo el núcleo central del psicoanálisis. Y Edipo solamente se entiende en la saga que arranca con el sacrificio de Ifigenia. Recordemos que los griegos no son, es un mito, un hecho, mítico o no, acontecido aproximadamente en el siglo XIII a.C., y después contado / cantado en el siglo VI. Los griegos querían ir para Ilión, para Troya, no soplaban los vientos, la diosa dice tenés que sacrificar a tu hija, entonces Agamenón sacrifica a Ifigenia, y Ifigenia dice que es maravilloso, kalos es la palabra que usa, ¿no? Kalos es dulce, bello, hermoso, es morir por la patria, ¿no? Es decir, se funda en un sacrificio. En cambio, para la misma época, siglo XIII a.C.,
pero también relatado aproximadamente en el 7 a.C., en el mismo lado del Mediterráneo, pero hacia el sur, había un señor que se llamaba Abraham, que es lo mismo, ¿no? Dios le dice, tenés que sacrificar a tu hijo. Y cuando él va a sacrificar a su hijo, viene Dios y le dice, nunca más realizarás sacrificios humanos. Dirá Hinckelhammer, por eso Grecia fue un imperio e Israel no. Recién Israel pasa a ser un imperio cuando sacrifica a sus hijos. Grecia primero con Alejandro, pero sobre todo con Roma, la heredera de este. Es decir, la lógica sacrificial se impone en esto. Lo que es interesante, por eso toda la teología de la liberación y demás, lo que trata es de deconstruir esas lógicas sacrificiales que, por supuesto, se entroncan. Esa idea de sacrificio del otro, creo yo, se empalma con la necropolítica de Achille Mbembe, aunque no es lo mismo. Pero me interesa más leerlo desde esta perspectiva, ¿no? Salir de la lógica sacrificial, sobre todo cuando además ese sacrificio se exige en nombre de algo tan absurdo como es mejorar el riesgo país, digamos, ¿no? O sea, son cosas que me parece que por ese lado hay algo interesante. A ver qué está... Saúl hizo otras preguntas más. Si querés, le decimos que las haga directamente por micrófono. Saúl. Dale, Saúl, por favor, si podés. Pregunta, ¿se escucha? Sí, perfecto. La pregunta fundamental en estos tiempos de pandemia o plandemia es si aquello que veíamos como una forma del capitalismo informacional, global, con componentes biopolíticos, se había transformado en otra cuestión. Por eso es que mi pregunta era fundada en Achille Mbembe. Es decir, y tomando eso que decías de ese elemento sacrificial, que es un arcano de la humanidad, por decirlo de alguna forma, es como que de pronto nos encontramos con un colonialismo funcionando en forma sutil, por decirlo de alguna forma. Y un colonialismo que es global, que es algo que creo que Weber había trabajado cuando él analizaba algunas categorías de África y de Asia. El problema es que Achille Mbembe traslada su categoría de colonialismo más la necropolítica no solo a África. Él sostiene que es la lógica global. Algo que ya insinuaba Pierre Bourdieu, ¿no? Es decir, cuando él analizaba la población de Argelia. En ese sentido, la pregunta es sobre si el colonialismo que presenta la biopolítica es un caso de conquista. Es decir, el poder de la conquista, el poder de, como decías, el yo conquisto como representante de clave de comprensión de la teoría weberiana en este tema, ¿no? Esa era la pregunta, digamos, la inquietud más que pregunta. Sí, no, más que pregunta es, ahora la entendí bien y simplemente decirte que sí, que comparto lo que estás planteando. Me parece que es otra forma de iluminar esto que estamos planteando, coincido. Aquí hay una cosita que quisiera con Verónica comentar, porque me dice, es posible hablar de una creciente centralidad de los cuidados si no se reconoce el lugar de la víctima de los seres que precisamente son cuidadas. ¿No puede ser en ocasiones una apropiación de un relato que precisamente cuestiona el poder? Pero no hay una lógica, después dice, pero no hay una lógica sacrificial en el cristianismo. También para algunos, Ifigenia salvada a último momento. Esta no la tenía. Tengo una profesora que me hizo notar esa diferencia. Te agradezco, voy a ver, Vero, eso. Mira, es justamente una de las discusiones más fuertes que viene a plantear toda una corriente que se da en el cristianismo desde su origen, pero particularmente la teología de la liberación, es que el error de entender, o sea, una vez que Jesús, que todo un Dios se encarne y muere en la cruz, se acabó el sacrificio. Precisamente lo que viene a hacer Jesús es a decir, no hay más sacrificio. Esta es la lectura que hace, por ejemplo, René Girard y otros más. Ahora, hay otro tema que es interesante sobre el sacrificio que justamente lo plantea Hinckelhammer. En el siglo XIII, cuando la burguesía está en ascenso,
va a haber San Anselmo de Canterbury, va a hacer un planteo que, a ver, él hace una cosa un poco distinta, pero la lectura del planteo de San Anselmo es el siguiente. Hasta él, la idea de por qué Jesús muere en la cruz tiene que ver con que Jesús muere para redimirnos. La idea de redención implica una injusticia previa. O sea, la redención o el rescate, ¿eh? Viene a rescatarnos del pecado. El rescate, vos lo pagás cuando alguien es secuestrado, cuando ¿sí? Hay algo ilegítimo de entrada. Entonces, la idea era que Jesús muere por nosotros para rescatarnos justamente de esas lógicas sacrificiales. Él es la víctima propiciatoria por excelencia. Después de eso, ya nos muestra, nos pone en tela de juicio a la ley, nos pone en tela de juicio al imperio, el carácter sacrificial. Si la ley del imperio genera que muera un Dios, entonces acá hay algo que está mal. O sea, esto viene a complejizar todo esto. Pero ¿cómo lo va a interpretar San Anselmo? San Anselmo va a decir, como Dios es infinito, toda ofensa a Dios, por lo tanto, también es infinita. Por lo tanto, es necesario que Dios se haga hombre y sufra para poder pagar esa deuda. ¿Ven la palabra deuda como aparece, no? Saldar la deuda. Es justo y necesario, esto no lo dice San Anselmo, pero es la lectura que la prédica se hace a partir de San Anselmo, es justo y necesario que Dios se haga hombre para pagar la deuda. Con lo cual, podemos ponerlo a San Anselmo como santo patrono del Banco Mundial, de los fondos buitre y de todo esto, ¿no? Es decir, la idea de que ya no solo sigue habiendo sacrificios, sino que esa lógica sacrificial es la que está en la base de la ética. Si a eso vos le sumás que el argumento ontológico de San Anselmo es el que da pie a Descartes, o sea, San Anselmo, cuando trata de, entre comillas, demostrar la existencia de Dios, va a usar un argumento muy parecido al de Descartes. Él va a decir, mi cabeza es limitada, mi razón es limitada, por lo tanto yo no podría pensar en la perfección. Si puedo pensar en la perfección, si puedo pensar en lo infinito, si puedo estar, es porque alguien que es perfecto e infinito me dio esa idea. Y si es perfecto e infinito, tiene que existir. O sea, yo desde mi razón, es el burgués, ¿no? Que desde su razón llega a Dios. Ya no es desde la comunidad, desde los demás. Es la misma época donde, por ejemplo, tengo conexión inestable. ¿Me están escuchando bien? Sí. ¿Sí? Es la misma época donde la comunión, que antes implicaba comunitas, pasa a ser reducida a un pedacito de pan que come cada persona, ¿no? O sea, hay un quiebre en donde sí, retoma la lógica sacrificial, se quiebra la idea de comunidad, es la burguesía que va ocupando, o sea, va legitimándose a través de esto. ¿Hay alguna otra pregunta? A mí me quedo pensando lo que dijiste de los cuidados, o de una nueva ética del cuidado que está surgiendo, y claramente dijiste que no era hegemónica. Comparto esa idea de que lejos está la ética del cuidado de ser hegemónica, con lo que dice Verónica de la invisibilización de aquellos sujetos que cuidan. Y lo vuelvo a relacionar con la primera pregunta que había planteado, que tiene que ver con esta tensión entre cuidar la vida, cuidar la naturaleza, y el extractivismo de, no solamente ya de la naturaleza como algo cartesiano, es decir, algo ajeno a los seres humanos, sino la naturaleza propia de los seres humanos, en el caso, por ejemplo, de los cuerpos. Entonces, ahí, en términos de la administración de los cuerpos, en la administración de la vida, hay una lógica tensionada entre qué cosa cada vez más y más violentamente se va a extraer, que no solamente es trabajo, sino también esa tensión con los cuidados. Me quedo pensando, después de escucharte y de plantear estos planteos que hace Saúl, y lo que dice Verónica, me quedo pensando en esto.
Y me parece, y acá tenemos a José, que va a estar el 17, que también puede llegar a sumar alguna aporte más a esto de pensar el neoliberalismo, la administración de la vida y de la muerte, en un contexto de pandemia justamente, pero no solamente en este momento, y esto del cuidado, ¿no? Del cuidar la vida. Me parece que vamos a ir uniendo cabos entre lo que estamos discutiendo ahora y lo que viene el 17, por lo menos de la mano de José. Sí, yo por lo pronto me quedé con más ganas de darle vuelta tanto a lo de Saúl como a lo de Verónica. Pues me parece muy, muy interesante, más como sugestivo que para poder contestar algo en este momento. Y sí creo que ando justamente también con ganas de, retomando, ¿se acuerdan cuando Hölderlin en ese poema Patmos dice, en el peligro está la salvación? Y Heidegger, interpretando, dice, en el peligro está la salvación, no en salir del peligro. Entonces, lo que plantea Daniela, justamente hoy la lógica de cuidado, no es hegemónica, pero está presente. Hace 100 años atrás ni existía una lógica de esta, ¿no? Está presente porque está el peligro. Entonces, nunca como hoy, la Tierra, por las razones que Daniela plantea, tuvo tanta necesidad de cuidado, porque está el peligro ahí. Entonces, en el peligro es donde está la salvación. Por eso yo creo que en una de esas, precisamente porque está el peligro, es que pueda salir la salvación. Por supuesto, eso no quiere decir que en el peligro está la salvación, que nos vayamos a salvar. A lo mejor se va todo al carajo, ¿no? No lo sabemos, pero bueno. Bien. ¿Tenemos alguna otra participación? Acá Sí, tenemos algunas socias, colegas, con asistencia perfecta. Una pregunta, Enrique. Dale, José. Muy breve, pero además con mucho cuidado porque estuve todo el día renegando con internet y se me cortó, perdí conexión en algunas partes y no te oí del todo. A mí me parecía interesante si se pudiera meter en toda este análisis tan lúcido que vos hacés, sobre todo cuando te remitís a aspectos de la realidad y de nuestra vida cotidiana, que es lo que tanto nos cuesta a veces masticar, rumiar, digamos. Y vos nos ayudás un montón. ¿Cómo aparece acá el concepto de racionalidad weberiana tan clave en su pensamiento? Pero sobre todo a raíz de la idea de que para Weber, la disputa weberiana era con el Marx, que había acuñado la idea de modo de producción. No era con el neoliberalismo, me parece a mí. Era con el modo de producción capitalista. Y la pregunta es si a todo el análisis le quitamos la categoría neoliberal, bueno, si sigue siendo el mismo, o si puede haber algún matiz, o si en realidad parecería que la racionalidad capitalista, o si vos querés para ser más preciso, el proceso de racionalización capitalista todavía tiene algo que dar, si hay posibilidad dentro de este proceso de racionalización capitalista o dentro de la racionalidad capitalista de disputar todavía algunas de estas lógicas del cuidado, de la defensa del medio ambiente. El modo de producción capitalista, por definición, no parecería demasiado compatible con la idea de cuidado del medio ambiente. ¿Es posible todo este análisis quitarle la categoría neoliberal y seguir avanzando? Mirá, me gustaría ser, viste, como te dicen los analistas, ¿y usted qué piensa? Claro. ¿Qué pensás vos? ¿Qué pensás vos? Yo después te cuento qué pienso yo, pero ¿qué pensás vos? Claro. No, yo creo que no debemos estar pensando muy distinto, pero yo creo definitivamente que no, por supuesto, que son categorías diferentes, y entiendo, pero eso ya es convicción, ya no es análisis. Y las convicciones para este tipo de cosas a veces, aunque parezca paradójico, no son muy útiles. Pero sobre todo,
releyendo a Weber, uno encuentra, a veces, a mí me pasa, que uno encuentra más de lo que cree. Las últimas 3, 4 páginas del espíritu del capitalismo, creo que aparece un Weber absolutamente desencantado con ese proceso de racionalización. Y vuelvo a decir, Weber no piensa en el neoliberalismo, piensa en el modo de producción capitalista. Él armó su debate, armó su estructura lógica, incluso de acción política, frente al marxismo. Hizo un esfuerzo muy grande para que en su teoría la idea del determinismo económico desapareciera, sin negar la importancia de la economía. Es decir, hay una estrategia ahí pensada, y sin embargo el desencantamiento termina siendo evidente. Hay algunos, Richer, qué sé yo, Richer hace toda una cuestión acerca de ese desencantamiento weberiano, de su racionalidad analítica, diríamos. Ahí es donde me parece un poco, revelador. Después la convicción de uno es que definitivamente no tiene que ver con el neoliberalismo o alguna otra variante, sino con el propio modo de producción, el agotamiento y la idea de que en definitiva los países periféricos, los países latinoamericanos, los países dependientes, nos vamos llevando a la peor parte, que vos las describís en aspectos puntuales y focalizados de un modo maravilloso. Bueno, muchísimas gracias, José. Sí, yo no me acuerdo, no sé si vos por ahí justo te desconectaste cuando estábamos hablando de cómo para Weber él advierte que el triunfo de la racionalidad que él llama con arreglo a fines, que después los frankfurtianos llamarán racionalidad instrumental, y ahí viene el desencantamiento. Él dice, bueno, sí, ¿de qué emancipación de qué estamos hablando con esto? Que lo que viene es mucho peor que lo anterior, efectivamente. Y con respecto al otro, habría que meterse, yo ahí estoy dándole un poco de bola a estos economistas discípulos de Amintore Fanfani, los italianos, que plantean un capital, como en el norte de Italia surgió un capitalismo alternativo, más que alternativo, en realidad el primer capitalismo, y después va a ser el otro el que triunfa. Pero es posible pensar un capitalismo más vinculado a la naturaleza y demás. Tengo entendido que la próxima encíclica del Papa, que va a ser sobre la fraternidad y la Vadere Nazis, plantea justamente eso, ¿no? A ver, pasa que también depende qué entendamos por capitalismo. No me voy a meter ahora en eso, pero quedémonos con la definición de Weber de administración racional del trabajo formalmente libre. En sí mismo, eso, podemos pensar con las nuevas tecnologías, con todo esto, una nueva forma de administración del trabajo formalmente libre que parta de decir hermano sol, hermana luna, hermana tierra, hermano asno, ¿no? Como ese protocapitalismo que está inspirado en Francisco de Asís y no en Calvino. Es interesante algunas cosas que vienen planteándose de ese lado. Pero bueno, ahí ya nos vamos para otro lado y por otro tema. Igual es un tema para conversarlo larguísimo, por supuesto. Vero, querías decir algo vos. Sí, bueno, nada, me encantó la charla y como ya dije, creo que en alguno de los chats que tenemos, nada, este seminario sobre Weber en general, porque hay algunos espacios académicos donde un poco se lo censura, ¿no? Por este carácter liberal. A mí me gustaría, no sé si para hoy o para retomar en otro lugar, comparto lo que vos lo trataste de alguna manera y lo que decía José, o sea, esta lectura de Weber desencantada de la racionalidad, ¿no? O sea, por lo menos en todo el seminario o las otras, las lecturas son distintas, ¿no? Obviamente, como debatir sobre un clásico, pero comparto esta idea del desencanto por la racionalidad. En la política como vocación, que vos empezaste por ahí, o sea, respecto de eso, él señala, no sé si en otros lugares, porque tampoco conozco toda su obra, esta distinción entre el que vive de la política y el que vive para la política. Y bueno, obviamente la cuestión plutocrática, pero también juega con
la cuestión del carisma, ¿no? Mi pregunta o mi reflexión, o me gustaría saber tu opinión, porque ahora yo veo que el uso de la palabra, incluso dentro de este mismo curso, carisma, está como, a veces como que se banaliza, si se quiere, ¿no? A mí me parece que Weber apela con carisma a la parte de la creencia, que creo que lo dijo, no me acuerdo si fue Marta Díaz de la Anda o quién lo dijo en la primera jornada, yo lo entiendo de esa manera, pero que sin duda tiene como una base, y hay en ese liderazgo carismático como una oportunidad precisamente de romper la racionalidad y la burocratización que de alguna manera como que sostiene el status quo, por decirlo de alguna manera. Me gustaría saber tu opinión o si tenés alguna reflexión particular sobre estas dos cosas, ¿no? Por un lado, ese límite tan difícil de comprender o tal vez tampoco importante entre vivir de y vivir para, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué papel juega el liderazgo carismático hoy en los gobiernos populares, ¿no? No sé si se entendió lo que dije. Sí, sí, perfecto. Bueno, también te agradezco mucho, también me pasaste la pelota para... bueno, obviamente Weber, cuando piensa en el líder carismático, piensa en Moisés. Y Moisés es el líder que permite al pueblo judío liberarse nada menos que de la opresión egipcia, que era la jaula de hierro de aquel momento, ¿no? Y liberarse atravesando, o sea, salir de Egipto. ¿Por qué nadie se podía ir de Egipto? Porque te ibas al desierto y te morías. Entonces no era que directamente, y sin embargo lo siguen a Moisés. Y él es el que permite esto, ¿no? Aquí permítanme que les cuente una anécdota muy linda sobre este tema, justamente. Cuando Ratzinger era prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Juan Pablo II le pide que escriba una condena a la teología de la liberación. Ratzinger, un tipo muy serio, no va a condenar porque sí, quiere hablar con... Entonces le pide a Scanone era profesor en la Gregoriana en ese momento, le dice que por favor quería hablar con él y con Gutiérrez, el otro padre de la teología de la liberación, ¿no? Entonces Scanone le dice, bueno, quiere que le diga a Gutiérrez que venga a Roma, él va a estar encantado, no, porque acá va a estar lleno de periodistas, veámonos mejor en Ratisbona. Entonces se encuentran los tres en Ratisbona y Ratzinger comienza agradeciéndole a Gutiérrez, dice, gracias a usted nosotros advertimos que el Dios del Antiguo Testamento no era ese Dios que nosotros veíamos como una cosa que estaba lejos, sino que era un Dios liberador y no sé qué. Y por otro lado, Gutiérrez le dice a Ratzinger, bueno, y yo le agradezco a usted que me haya hecho ver que yo tenía una lectura demasiado marxista del Antiguo Testamento con estas categorías. Y entonces Ratzinger le dice en un momento de la charla a Gutiérrez, ¿por qué ustedes fueron a brevar en el marxismo y en cambio los argentinos no? Delante de Scanone. Y Gutiérrez dice, bueno, porque ellos tenían el peronismo. Si nosotros hubiéramos tenido el peronismo, ¿para qué íbamos a ir al marxismo? Y entonces Scanone dice, uy, ahora le voy a tener que explicar a Ratzinger qué es el peronismo, porque la lógica era que Ratzinger le preguntara qué es el peronismo. Pero no, dice, Ratzinger dijo, el peronismo, y sigue hablando de otra cosa. Para imaginarte qué será esa cosa rara, ¿no? Así que bueno, pero digamos, no sé por qué asociamos Moisés con Perón, fue una asociación libre de ideas. Pero bueno, digamos, sí, Weber tenía obviamente. Lo que pasa es que el carisma es algo peligrosísimo, por supuesto, porque te puede salir un Moisés, aparte a mí Moisés muy, muy bien, qué sé yo, imagínate que vos con toda tu buena voluntad le donás al hermano de Moisés el oro que vos tenés para que hagan un becerro, para adorarlo, porque eran los dioses en los que vos creías, y viene el chabón y te hace tomar ese oro hirviendo, ¿sabes? La muerte espantosa que es eso, o sea, el carisma es peligroso, pero hay veces, para salir de Egipto no había más remedio que tener un Moisés. A mí realmente no me hubiera gustado ni andar por el desierto, ni tenerlo a Moisés de líder, ni nada de eso, pero bueno, era lo que hacía falta en ese momento. Está bien. Bueno, estamos llegando a los últimos minutos de esta charla webinar de Max Weber a 100 años de su fallecimiento. La verdad que hemos hecho y escuchado
y participado. Muy buena la participación de hoy, les agradezco. Somos menos hoy, pero ha habido mucha más participación y mucho más activismo de parte del público. Hemos hecho una serie de interpretaciones libres de Max Weber, muy interesantes. Enrique, bueno, quienes han participado en el chat y en el micrófono. La verdad que yo estoy muy contenta porque además en el público hay alumnos, estudiantes de la carrera que nos han sufrido, a mí particularmente y a mis colegas de la cátedra con Max Weber, que siempre insistimos y siempre les tomamos algo de Max Weber. Así que bueno, que estén ellos escuchando digamos, escuchando estas discusiones y estas libres interpretaciones, me pone muy contenta. Reitero la invitación a la charla del día 17, acá está José Orler, que va a hablar de Weber en relación a Foucault, así que bueno, ha habido algunas preguntas ya al respecto. Va a estar Claudia Dorado. José y Claudia son socios de SASJU, José es de La Plata y Claudia es de Córdoba, y va a estar el profesor Denis Chávez de la Universidad San Marcos de Perú. Así que bueno, les estaremos pasando un día antes los datos para el ingreso, y les agradezco muchísimo que hayan podido quedarse esta tarde a conversar con Enrique del Percio. Una cosita para que quede registrado. Por favor, Guadalupe, ahora sí te voy a pedir. Tenemos Revista Latinoamericana de Sociología Jurídica, así que aquí vamos a ver la tapa, gracias a Guadalupe. Y por supuesto, están todos a partir del próximo número. Vamos a hacer pronto el Call for Papers, así que el llamado para contribuciones. Están todos y todas invitados e invitadas. Sí, bueno, ya los vamos a invitar al listado de personas que se han inscrito al webinar, los vamos a pasar el dato cuando se presente la revista, Enrique. Perfecto, muchas gracias. Les mando un cariño muy grande y nos vemos entonces el 17. Bien, adiós. Adiós, gracias. Chao, Hasta chao. pronto. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches para todas, para todos. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.